En medio de la pandemia en República Dominicana celebramos elecciones. Hubo un cambio de gobierno. La gente con su voto expresó su deseo, su aspiración de cambiar para mejor. Y eso indiscutiblemente que pasa por un acceso en mejores condiciones a los bienes de todo tipo, una mejora en las condiciones de vida. Esa ha sido la aspiración del pueblo cuando decidió su rumbo en las pasadas elecciones. Se creó la expectativa de que con una mejor administración de los recursos, con un gasto más eficiente y con el control efectivo de la corrupción, los recursos serían suficientes como para atender todo tipo de necesidades. Resulta que nosotros hemos anunciado austeridad, hemos anunciado ahorro, se está en una cruzada contra la corrupción, pero los recursos siguen siendo limitados. No ha aportado ese cambio, no se ha reflejado en la disponibilidad de recursos para hacerle frente a las necesidades. El gobierno de Luis Abinader trató de darle una respuesta a un problema que no es nuevo, el asunto de la presión fiscal y cómo resolver, enfrentar un problema de déficit en las finanzas públicas. Eso lo intentó cuando se elaboró el presupuesto para el presente año. Y el gobierno dejó entrever un criterio sobre cómo se puede abordar la realidad actual que a mucha gente le metió miedo, honestamente. ¿Por qué? Bueno, porque el gobierno en esa oportunidad se decantó por fórmulas que son esas que nosotros siempre hemos sacado de la manga en momentos en el que se necesitan recursos, algunos parchecitos para que entren unos recursos. ¿Y qué fue lo que se hizo? Bueno, se le ocurrió al gobierno gravar la regalía pascual de los asalariados o gravar las transacciones en dólares con tarjetas de crédito, compras por internet, los servicios de alguna plataforma extranjera, como el caso, por ejemplo, de Netflix, esas cosas que afectan fundamentalmente a la clase media. Medidas de este tipo, pues, indiscutiblemente tenían que producir, en el momento en el que se adoptaron, la reacción que se produjo. Y el gobierno tuvo a bien oír los reclamos, oír las quejas y dejar sin efecto esas medidas. Y entonces se han fijado varias fechas para el inicio del diálogo, porque en aquel entonces, cuando se suspendieron las medidas que pretendían recaudar unos 21,000 millones de pesos, se decidió que la reforma como tal iba a ser discutida en el Consejo Económico y Social. Se han puesto varias fechas, pero el gobierno no se ha animado a plantear el tema para la discusión, porque indiscutiblemente ha entendido que en medio de dificultades eso es poco aconsejable. Y entonces hemos ido posponiendo la discusión. Entonces ha ocurrido que en vez de sentarnos a discutir cómo incrementar los ingresos del gobierno, ha ocurrido lo contrario.
y es que nos hemos visto en la necesidad de plantearnos todo lo contrario, cómo incrementar el gasto para evitar que la situación se le complique a la gente de ingresos fijos. El caso concreto de los incrementos de precios, porque los subsidios que se ha planteado el gobierno como una manera de minimizar el impacto de las alzas van a traer como consecuencia un incremento del gasto. Cuando se está en situaciones como esta, tú o subes los ingresos o tú bajas los gastos. El gobierno ha estado sacrificando la inversión. Lo que se dice es que no ha sido una política, no ha sido una línea que el gobierno se ha propuesto, sino la consecuencia de una serie de trabas legales, de una serie de trabas burocráticas. Pero el efecto práctico es que el gobierno por esa vía ha logrado un poco impactar el déficit, pero eso tiene unas consecuencias sobre el dinamismo de la economía y la generación de empleos. El gobierno ha demostrado, tiene una cualidad que se ha puesto de manifiesto, y es que ha puesto siempre, ha tenido la habilidad para escuchar lo que dice la calle. Y eso es importante, escuchar lo que dice la calle, como una manera de estar pendiente a lo que son las aspiraciones de la gente, sus inconformidades, y evitar mayores problemas en un contexto tan explosivo como el que se está viviendo. La gente entiende perfectamente que el gobierno no es responsable de la situación que actualmente estamos viviendo, pero la gente le exige al gobierno capacidad para el manejo de las dificultades y un manejo con equidad, de forma tal que la situación no se le torne más difícil. Esas son sus aspiraciones. Y entonces el gobierno escucha y a veces tiene esa habilidad de convertir incluso algunos desatinos, convertirlos en éxito de gobierno, se pudiera decir, que fue lo que ocurrió ahora recientemente con el asunto de la salsa, porque el gobierno un poco había minimizado la importancia de los incrementos en los precios de los artículos de primera necesidad, y hubo mucho ruido y tuvo el gobierno entonces que emplearse a fondo. Buscó una fórmula, convocó a diversos sectores, organizó una reunión, escuchó puntos de vista, la gente hizo allí sus exposiciones y entonces las cosas han salido bonitas. Pero hay un problemita aquí, y es que el gobierno tendrá que meterse otra vez la mano en los bolsillos, cosa que aparentemente quería evitar, pero eso es lo que en la práctica ha ocurrido. Y entonces eso naturalmente que de alguna manera profundiza el problema. El presidente dijo en esa reunión que no se trata solo de aumentar impuestos, sino también de bajar impuestos, de recortar impuestos. Honestamente yo no sé cuál impuesto se puede recortar, porque el gran problema que tiene el gobierno es cuál es que se puede aumentar y que el que va a sufrir la carga lo acepte de buena gana. Yo tengo la sospecha de que el gobierno, su criterio es el de aplicar una de esas reformas que nosotros tradicionalmente hemos sabido concebir aquí, gravando fundamentalmente a los sectores medios de la población. Eso es lo que yo imagino, porque
no solo está el precedente de las medidas que se intentaron colar en el presupuesto para este año, sino también una espera que en cierta medida no tiene una justificación, porque en el marco de la crisis hay sectores que han tenido muy buenos ingresos. Hay sectores que han tenido muy buenos ingresos. La gente que se ha beneficiado del coronavirus, y esos grupos están ahí, ¿por qué usted tiene que esperar para decirle, extenderle la mano y decirle, yo creo que tú debes aportar algo más en el marco de la situación que estamos viviendo? Por ejemplo, ahora recientemente, la banca acaba de declarar unos beneficios estratosféricos, y si a la banca en medio de la pandemia le está yendo tan bien, ¿por qué tú tienes que esperar el año que viene para discutir un aporte de esos grupos? A mí me parece, y yo lo sugerí en su momento, que en el presupuesto de este año se pudo haber incluido algunas medidas para agravar a esos grupos. Nosotros, el gobierno llegó a un entendimiento con los bancos y con la Barrick Gold, mediante el cual algunos bancos y esta empresa minera convinieron en adelantarle el pago de los impuestos de este año al gobierno. Y yo me preguntaba en ese entonces, ¿por qué en vez de tomarle un préstamo, porque eso equivale a un préstamo, tú no dijiste, bueno, pero podemos crear una especie de impuesto único, de un solo pago, para los grupos que han tenido unos ingresos extraordinarios? Y eso se puede perfectamente constatar, eso se puede perfectamente establecer. De esa manera tú vas ganando ingresos y en la medida en que logras la recuperación de la economía, te puedes entonces plantear nuevos gravámenes para sectores que hoy no están en condiciones de asumir nuevas cargas. Yo entendía eso, entendía que eso era algo que tenía lógica. En Argentina, lo comenté en una oportunidad, se hizo algo parecido y el gobierno logró recaudar más de 3.000 millones de dólares con unos impuestos que se definieron dependiendo de los niveles de ingreso, de tantos millones de dólares hacia arriba. La gente que tiene, que puede pagar, así como lo está planteando el Fondo Monetario Internacional. Pero yo digo que la visión que originalmente, no sé, porque las cosas cambian, a lo mejor la realidad te indica otra cosa, pero lo que se intentó fue algo totalmente distinto. ¿Cómo grabar a los mismos grupos de siempre? Y eso realmente es un camino lleno de muchas complejidades. Lleno de muchas complejidades. Porque por la reacción de la gente, usted puede imaginarse su disposición a aceptar decisiones de este tipo. Y es ahí en donde realmente, en donde está el problema. La crisis del año 2008 fue una buena oportunidad para un cambio de rumbo. Sin embargo, eso que muchos esperaban no se produjo. Y se siguió insistiendo en la misma línea de cargarle el dado a los de abajo. El peso de esa crisis lo cargaron los de a pie. Y con dinero público aportado por esos sacrificados, entonces
los gobiernos acudieron en auxilio de los que provocaron el problema, lo cual es una tremenda barbaridad. Una tremenda barbaridad. Y eso es lo que ha provocado toda esta inconformidad y toda esta situación que el coronavirus vino a agravar. Se llegó en el marco de aquella crisis que le llamaron la Gran Recesión, al punto, al extremo, de que en Europa, por ejemplo, en el marco de la Unión Europea, las ayudas que se canalizaban a gobiernos en dificultades, que eran préstamos, se canalizaban a través de esa banca que había ocasionado la crisis, para que esa banca simple y llanamente transfiriera esos recursos. Y por el solo hecho de hacer la transferencia de un dinero que no era del banco, cobraba una comisión. Y eso como una forma de ir, de alguna manera, de servir de soporte a esa banca que tuvo tan malos manejos. Hasta ahí llegaron realmente las incongruencias. Y todo eso provocó mucha indignación. Y ese cambio, el cambio de esos criterios, de esas políticas, es lo que hoy en día se está demandando. No es otra cosa. Porque déjenme decirle que, como alguien dijo a propósito de lo del Perú, el desempleo mete más miedo que el comunismo. El desempleo mete más miedo que el comunismo. Y la gente ha estado en disposición de arriesgarse con aquel que promete cambiar la cosa y aquel que realmente es capaz de, en forma confiable, proponer voltear la torta, aún sea para agravar la cosa, porque esa lógica la han seguido muchos votantes en América Latina y en el mundo, como una forma de forzar unos cambios que desde hace mucho tiempo se están exigiendo y para lo cual el voto no ha servido, porque las distintas formaciones lo que han hecho es plegarse a las mismas exigencias, a los mismos intereses. Y es por eso que muchas veces los cambios de política tienen que ir necesariamente acompañados de esos enfrentamientos, porque es que la resistencia es grande. Vamos a hacer la otra pausa y volvemos en un momento.